Saludos a todos los postulantes, soy la licenciada Gabriela Delgadillo y soy parte del equipo de profesionales del área de evaluación psicológica del CEAPSI, que es perteneciente a la Facultad de Humanidades. Este video es un tutorial para que ustedes puedan realizar la evaluación psicológica, que es un requisito de todo el proceso del CUP. Por tanto, va a ser fundamental que lo realicen para tener acceso a su examen final. Además, si bien no tiene una ponderación, es de beneficio para cada uno de ustedes, ya que podrán reconocer sus fortalezas y debilidades tanto en el área académica como personal. Esta evaluación va a estar disponible en la plataforma virtual de los cursos preuniversitarios de la Facultad de Humanidades y consta de 4 pruebas que nos proporcionan información acerca de su personalidad, su calidad de vida, sus hábitos y técnicas de estudio y sus estilos de aprendizaje. A continuación, les explicaré cómo proceder para completarla. De esta manera, una vez que ingresen a la plataforma virtual de los CUP y luego al enlace de evaluación psicológica 1-2026, les aparecerá esta primera plana, donde lo primero les indica que toda pregunta que tenga este asterisco rojo debe ser respondida obligatoriamente. En esta parte responderán sus nombres y apellidos completos, su número de carnet de identidad o pasaporte, y en el lugar de expedición del carnet tienen una opción desplegable de los posibles lugares. Finalmente les aparece un texto donde se explica cuál es el objetivo de esta evaluación y que ustedes aceptan que sus resultados puedan ser utilizados en investigaciones, pero sin que sean publicados sus datos personales. Entonces le dan a la opción de acepto y finalmente les permitirá continuar con la siguiente página. La página se trata de completar sus datos personales completos, nombre y apellido, su edad, el sexo, que no es obligatorio, lugar de nacimiento, su número de carnet, lugar de expedición del carnet, su número de teléfono, la unidad educativa de la que egresaron bachilleres, el año en que egresaron, y aquí tienen nuevamente una lista desplegable con todas las carreras de la Facultad de Humanidades para que elijan la primera opción a la que ustedes se están postulando, escribir brevemente aquí el motivo por el que eligen esa carrera y finalmente elegir mediante la lista el grupo al que pertenecen en el CUP. Fíjense que hay una nota aquí donde les indica que la siguiente sección ya se trata de la evaluación en sí, son los cuestionarios. Deben tener un espacio tranquilo donde responder para no tomarse demasiado tiempo. Una vez que completen esta sección, se les habilitará este botón de siguiente y podrán continuar. La primera prueba es acerca de los estilos de personalidad. En todos los cuestionarios encontrarán las instrucciones en la parte superior, una imagen y luego las preguntas u oraciones. En esta ocasión van a encontrar una lista de frases que deben leer atentamente y pensar si lo que dice describe o no su forma de ser de ustedes. Por ejemplo, la primera dice, soy una persona tranquila y colaboradora. Si ustedes son así, se identifican con eso porque hacen de esa manera las cosas, marcarían debajo de la columna de verdadero dentro del círculo. En caso de que ustedes lean la oración y digan, no, más bien soy una persona nerviosa, que no colabora o que trabaja de manera un poco más individual, marcarían debajo de la columna de falso en el círculo. Habrán oraciones en las que ustedes podrán decir, no me identifico del todo con lo que dice. Deben responder o tratar de responder con lo que es usual para ustedes. Si, por ejemplo, están en un punto medio, en ocasiones sí son tranquilos y colaboradores, pero en otras no tanto, deben responder lo primero que se les venga a la mente en el sentido de lo que se da más
frecuentemente en ustedes. Normalmente sí soy tranquila y colaboradora o no, normalmente soy un poco más nerviosa, ¿no? Que tranquila. Entonces eso les permitirá responder de manera sincera el cuestionario. Son 180 preguntas que deben leer con cuidado para responder y que sea lo más sincero posible y sus resultados sean lo más acordes a lo que ustedes son. Una vez que lleguen al final del cuestionario, les aparecerán los dos botones de atrás y de siguiente. Este no estará habilitado en caso de que tengan una pregunta sin respuesta y les aparecerá este anuncio que les indica que toda pregunta debe ser respondida. Entonces revisarán nuevamente todo el cuestionario y cuando ubiquen la pregunta sin responder, la contestan, su respuesta, y vuelven nuevamente al final y esta parte, este botón estará habilitado para que puedan pasar a la siguiente sección. En la siguiente sección encontrarán la escala de calidad de vida, es decir, donde ustedes evaluarán o indicarán cuán satisfechos o no están acerca de su calidad de vida. Aquí encontrarán nuevamente algunas indicaciones o instrucciones y sobre todo esta deben tomarla muy en cuenta, ya que para responder este cuestionario deben pensar en las 2 últimas semanas de su vida, no en hace 5 años o desde que nacieron, solamente en cómo han vivido las últimas 2 semanas. Nos fijamos en la pregunta y luego las posibles respuestas. En este caso no hay solo 2, van a ser 5, por eso es una escala. ¿Cuán satisfecho o insatisfecho me encuentro en los diferentes aspectos o áreas que me consultan este cuestionario? Por ejemplo, la primera dice, ¿cómo calificaría su calidad de vida? Si yo en estas últimas 2 semanas he tenido demasiadas preocupaciones, no he tenido tiempo de ocio, mis objetivos no se han cumplido, me sentiré muy mal o muy insatisfecha y marcaré debajo de la columna del 1. Caso contrario, si no se han sentido así, más bien todo ha ido de manera positiva, muy buena, marcarían el número 5. ¿Sí? Y así, de acuerdo a cada pregunta, ustedes marcan la respuesta correspondiente a cómo ustedes se han sentido, cómo han vivido las últimas 2 semanas. Tengan en cuenta las personas que utilicen su teléfono celular que al ser la pantalla más pequeña les aparecerán las respuestas solamente hasta la 2 o hasta la 3, hasta acá. Entonces deberán deslizar su pantalla para que les aparezcan las otras 4, ¿ya? Para que luego no tengan duda de y los demás porque tenían otras opciones y yo solamente tenía hasta la 3, ¿no? Son 5, tómenlo en cuenta eso. La siguiente parte de este mismo cuestionario de calidad de vida nos hace referencia al grado en que han experimentado ciertos hechos nuevamente en las últimas 2 semanas. Fíjense que las posibles respuestas tienen ya otros significados. El 1 significa nada, el 2 un poco, el 3 lo normal, el 4 bastante y el 5 extremadamente. Entonces, si yo leo la primera pregunta que dice, ¿hasta qué punto piensa que el dolor físico le impide hacer lo que necesita? O sea, yo me acuerdo de las 2 últimas semanas y pienso, si me he caído, me he torcido el pie o si más bien he estado bien, no he tenido ningún tipo de dolor ni de cabeza, voy a responder de acuerdo a cuánto me ha perjudicado o cuánto no me ha perjudicado el dolor que he tenido. Si por ejemplo me torcí el tobillo, pero mmm, solo me impidió quizás caminar más rápido o me impidió ir al gimnasio, quizás solo fue un poco porque solo fue un día en estas 2 últimas semanas. Pero si en caso yo me torcí el tobillo y tuve que ir al médico y me enyesaron
o me dieron este reposo, pues me afectó o bastante o extremadamente porque me está impidiendo hacer mi rutina diaria de ejercicio, de actividades, de ir de un lugar a otro, etcétera. Y una vez que terminen esta parte, van a encontrar esta otra parte, la tercera, sobre calidad de vida, donde se refieren sobre cuánto usted experimenta o cuán capaz es usted de hacer ciertas cosas o que pudo hacer en estas 2 últimas semanas. Nuevamente, el significado de las posibles respuestas es: 1, nada; 2, un poco; 3, moderado; 4, bastante; y 5, totalmente. Lean, por ejemplo, esta pregunta dice: ¿tiene energía suficiente para la vida diaria? Si yo en estas 2 últimas semanas me he sentido débil, porque no me alimenté bien o porque no tomé suficiente agua, no dormí bien, entonces voy a poner nada o un poco, ¿no? Porque no he tenido suficiente energía para hacer mis actividades. Las he hecho, pero quizás con sueño, de mala gana, o en todo caso, si yo he tenido la energía de siempre, o más bien ha sido mucho más de lo normal, voy a marcar bastante o totalmente porque lo he hecho con ganas, me he sentido muy activo o activa, entonces voy a marcar la respuesta que más me represente de acuerdo a lo que yo haya vivido en estas 2 últimas semanas. La tercera prueba es acerca de sus hábitos y técnicas de estudio. Vamos a analizar justamente sus formas de estudiar. Van a encontrar las instrucciones en esta parte. En este caso vamos a encontrar preguntas y 2 opciones de respuesta: sí o no. Por ejemplo, la primera pregunta nos dice: ¿tienes claras las razones por las que estudias? Bueno, si yo tengo pensada esta carrera desde hace tiempo y estoy segura que es lo mío, que me agrada lo que implica, que lo voy a ejercer en un futuro, que ya lo tengo claro, marco debajo del sí. En caso de que yo diga: la verdad que la elegí porque mis padres me dijeron que estaba bien, o mis amigos, o porque me dijeron que se gana mucho dinero, pero no estoy seguro porque a mí me gusta también hacer otras cosas y capaz que me gustaría estudiar otra carrera. Entonces no están seguros, marcarían debajo del no. Procuren ser lo más sinceros posibles para que sus resultados sean los más adecuados a lo que ustedes son y nosotros les podamos dar las mejores recomendaciones para que ustedes puedan mejorar y tener un buen desarrollo académico cuando estudien la carrera a la que se están postulando o a la que puedan ingresar. Finalmente, el último cuestionario acerca de sus estilos de aprendizaje. Encuentran aquí las instrucciones donde nos indican que aparecerán oraciones acerca de situaciones que pueden sucederles a ustedes, indicando formas de hacer, de ser, de pensar. Nuevamente, si ustedes están de acuerdo con lo que dice la oración, se identifican con eso, es algo que les suele suceder, marcarían debajo de la primera opción, que es el más en este caso. En caso de que ustedes no estén de acuerdo, no es algo que les suele suceder o ustedes no suelen ser así, marcarían debajo del menos, ¿no? Que es como el negativo. Por ejemplo, si en la primera oración que dice: tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeo, yo soy así, es lo que me suele pasar, es lo que suelo hacer, marco debajo del más. En caso contrario, si yo más bien me pienso un poco más las cosas, no las digo o le doy más vueltas antes de decirlo, le pongo en menos. Tengan en cuenta, les recalco, que deben ser lo más sinceros posible para que sus resultados sean los más fiables posibles. Una vez que ustedes hayan concluido con todos los cuestionarios, en caso de que no les salga el anuncio de que falta alguna pregunta por responder, les va a permitir registrar su respuesta. Una vez que ustedes le den al botón para enviar su respuesta, les aparecerá este anuncio:
donde ya se indicará que han culminado la evaluación y que su respuesta ha sido guardada. Para terminar, les dejamos estas recomendaciones e indicaciones. Primero, que encuentren un espacio tranquilo donde puedan concentrarse, que no les interrumpan. Luego, tengan en cuenta que esta evaluación, de acuerdo a su ritmo de lectura, su velocidad de internet, les va a tomar entre 1 hora, hora y media a 2 horas. Igualmente, no posible, usen una computadora para que la lectura sea mucho más ágil y en todo caso, si no se pudiera, pueden responder a través de sus teléfonos celulares. También recalcarles que no existen respuestas correctas o incorrectas, ya que no se trata de un examen académico, de una materia, sino de ustedes mismos, de lo que ustedes ya conocen sobre sus propias vidas, sobre ustedes mismos. Por tanto, las respuestas deben ser lo más sinceras posibles. Finalmente, como indicación, el enlace para esta evaluación va a estar habilitado en la plataforma un día específico y en un tiempo, en un horario determinado para cada grupo, lo cual ya se les informará. Y los resultados van a ser enviados a sus correos electrónicos. Personas que deseen tener los resultados impresos en físico, se les dará unas fechas para que puedan pasar a recoger y se les indicará horarios y lugar. Muchas gracias, les deseamos muchos éxitos y nos vemos en una próxima ocasión. Ante cualquier duda que tengan al realizar la prueba, pueden comunicarse con cualquiera de estos números. Somos las encargadas de la evaluación psicológica de parte del equipo del CEAPSI. Hasta luego.